El 13 de noviembre de 1927, el expresidente de México, Álvaro Obregón, se dirigió a la plaza de toros de la colonia Condesa. Pidió a su chofer llevarlo de paseo por el bosque de Chapultepec en el trayecto. Obregón estaba acompañado por amigos en el mismo auto y por custodios en otros 2 carros, adelante y atrás en el convoy. Cerca del lago, un automóvil Essex se emparejó al del general Obregón, del que se asomaron 3 personas. 2 de ellos lanzaron bombas de dinamita al automóvil del sonorense, mientras la tercera vació el contenido de su pistola sobre el lugar que ocupaba el caudillo. Huyeron inmediatamente. Fueron perseguidos por los automóviles de custodia del general en dirección al centro. Cerca de la avenida de los Insurgentes, después de intercambios de disparos, el Essex se detuvo y los agresores salieron huyendo. 2 de los atacantes de Obregón fueron detenidos a pocos metros del lugar. Uno de ellos estaba herido de bala cerca del ojo izquierdo. Creían haber matado al general Obregón. ¿Qué sentido tiene estudiar el pasado? ¿Acaso lo que vivieron nuestros antepasados tiene alguna relación con nosotros y nuestro futuro? Hoy platicaremos de crímenes cristeros. Esto es Historiadores. Dentro del marco de la Revolución Mexicana, la llegada de los sonorenses al poder en los años 20 del siglo pasado representó un hito histórico. Una de las acciones que tomó este grupo fue el establecimiento de la llamada Ley Calles de 1926. Esta ley aplicaba los principios de la Constitución del 17, donde se imponía la educación laica, la regulación del número de sacerdotes en cada estado, obligaba un registro oficial de los mismos e impedía la participación política de religiosos. Buscaba la sujeción de las iglesias al orden del Estado. Estas medidas resultaban ser un agravio para muchos católicos radicalizados. Así se organizó la Liga de la Defensa de las Libertades Religiosas. Llamaban a la libertad religiosa, siendo en verdad un llamado a la unidad católica de México. Apoyada por la Orden de los Caballeros de Colón, una organización católica estadounidense, la Liga buscó recopilar firmas para revocar la Ley Calles. Las tensiones religiosas no eran nuevas en el país. Desde el siglo XIX, algunos enfrentamientos militares llevaban la consigna antagónica de católicos radicalizados y grupos anticatólicos o anticlericales. Un contribuyente a este ambiente conflictivo fue la fundación de la Iglesia Católica Mexicana en 1925 por el Patriarca Pérez, una organización que, aún haciéndose llamar católica, no respondía a la autoridad del Vaticano. Celebraba ceremonias en español, siendo el latín la lengua de culto. La Iglesia Mexicana no obligaba al celibato y tenía como mensaje cumplir la ley y la Constitución de 1917. Al ser rechazada la petición de revocar la Ley Calles, la Liga organizó un boicot al gobierno mexicano. Logró que la cúpula de la jerarquía católica suspendiera los eventos y cultos religiosos. No se celebrarían bautizos, extremaunciones ni confesiones a católicos que lo solicitaran. Se suspendía la celebración de la misa. El boicot de la Liga exigía a los católicos luchar contra el gobierno. Además, convocaban a no pagar impuestos y no comprar ningún bien o servicio que proporcionara el Estado. Un hecho llamativo fue la organización de guerrillas en varios estados del país. De Guanajuato a Querétaro, de Jalisco a Aguascalientes y Nayarit, pasando por Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y la península de Yucatán, crecía un movimiento social que decía reivindicar los derechos de libertad de culto en México, estableciendo el catolicismo como el único camino aceptable. Las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos. Las proclamas de Viva Cristo Rey
y Viva Santa María de Guadalupe eran lanzadas por quienes fueron conocidos como los cristeros. Los cristeros eran un ejército irregular, no esperaban recibir pago y no contaban con mecanismos formales de aprovisionamiento, reclutamiento, entrenamiento, atención a sus heridos o cuidado de los deudos. A diferencia de otros grupos armados en la historia de México, no practicaron leva. Contaron con algunos militares de carrera en sus filas y llama la atención la dirigencia del general Enrique Gorostieta, un mercenario contratado por la Liga para dirigir a los ejércitos cristeros. En noviembre de 1927 se presentó el atentado de Chapultepec contra Obregón. 2 bombas de TNT y una ráfaga de balas sobre el auto en el lugar donde viajaba Obregón no lograron su cometido. El caudillo terminó solamente ensangrentado en la frente y con heridas menores. Acudió a su casa, se cambió de ropas, se presentó en la Plaza de Toros. Era una sorpresa para varios de los asistentes. Uno de ellos había estado en el automóvil Essex y se acercó a saludar a Obregón. Las investigaciones de los siguientes días no tardarían mucho en dar con los involucrados. El dirigente del atentado era Luis Segura Vilchis. Segura asistió después del atentado a la corrida de toros en honor del general Obregón para verificar el éxito de su misión. Ahí se dio cuenta de que fue un rotundo fracaso. En las investigaciones fueron detenidos los hermanos Miguel Agustín y Humberto Pro, uno de ellos sacerdote, simpatizante de la Liga, y el otro un civil, propietario del auto en que se llevó a cabo el atentado. Segura Vilchis se entregó a la policía para evitar que los hermanos Pro fueran ejecutados. Un acto inútil. Los hermanos Pro y Luis Segura fueron fusilados 10 días después del atentado. Otro evento de violencia cristera ocurrió en mayo de 1928 cuando explotó una bomba en la Cámara de Diputados. Tras investigaciones fue detenido Carlos Castro Balda, miembro de la Liga. El detenido activó TNT en el recinto legislativo con 3 bombas que estallaron causando daños al inmueble. Fue condenado a prisión en las Islas Marías. En las elecciones para presidente en 1928, el ganador fue el general Álvaro Obregón en una reelección por 4 años. Fue homenajeado en diversos lugares y uno de ellos fue en San Ángel. El general Obregón sería celebrado por su triunfo electoral por un grupo político de Guanajuato. Durante la comida se acercó un dibujante a mostrarle a Obregón un boceto que había hecho del presidente electo. El general vio el dibujo y volteó sonriente hacia el autor cuando éste sacó una pistola que tenía escondida. Disparó sobre Obregón a quemarropa. El presidente electo cayó muerto sobre la mesa. El autor del atentado se llamaba José de León Toral. Era miembro de la Liga. En la planeación del atentado, Obregón estaba involucrado en una religiosa llamada la Madre Conchita. Ella le proporcionó el arma al atacante. José de León Toral fue juzgado, sometido a tortura y finalmente fusilado en 1929. 18 años después, en 1947, fueron publicados en el periódico Excelsior los apuntes del médico forense que realizó la autopsia de Obregón. Presentaba 19 heridas de bala y 3 calibres diferentes. Tras la muerte de Obregón, el presidente interino Emilio Portes Gil inició negociaciones con la cúpula católica, donde participó el embajador de Estados Unidos, Dwight Morrow. Los obispos y cardenales retiraron el apoyo a los cristeros, pero la Liga de la Defensa de las Libertades Religiosas se opuso al acuerdo. El gobierno exigía la aplicación absoluta de la ley Calles, permitiendo, como una concesión especial, que la Iglesia Católica continuara ejerciendo su derecho espiritual sobre la población, siempre y cuando se alejara definitivamente de los asuntos políticos. El 22 de junio de 1929, los servicios religiosos se restablecieron. Algunos grupos cristeros depusieron las armas dentro de un ambiente confuso. Otros se mantuvieron en la guerrilla unos meses más. El conflicto armado se prolongó 3 años, de 1926 a 1929.
El saldo es de aproximadamente 250,000 muertos. Durante la lucha cristera destacó la habilidad militar del general Gorostieta, con un nivel de efectividad llamativo. Los conflictos religiosos en México no terminaron en 1929. En los años 30 se presentaron nuevamente enfrentamientos entre grupos radicales. Como herencia, hoy siguen siendo un elemento vivo en discusiones y el discurso cristero usado como elemento político. Esto es Historiadores, aprendamos de la historia. Suscríbete a nuestro canal, ayúdanos a llegar a más personas. Historiadores.